Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 164. En realidad es él, jefe de escuadrón. ¿Desde cuándo esa cabeza reptiliana blanca y esas pupilas verticales empezaron a hacerme sentir tan aliviado que podría llorar? Casi me puse de pie de un salto cuando vi al lagarto con la máscara de lagarto. Claro, no es exactamente la situación adecuada para sentirse tan feliz ahora mismo. Aún así, los recuerdos de haber sido súper salvado por el más fuerte físicamente en esas locas historias de terror eran demasiado vívidos. De todos modos, el jefe lagarto, que parecía haber regresado de la oscuridad, estaba comenzando su informe al equipo de investigación. Se tardaron 3 horas y 24 minutos en despejar. Jefe de sección. Quizás no sea el mejor momento para los detalles. Hay forasteros presentes. El equipo de investigación hizo un gesto hacia la oficina, ahora sumida en el caos. Casi 30 niños heridos, un puñado de agentes del gobierno e incluso el personal quejándose de soñar despierto Inc. yacían esparcidos por el espacio. Ya veo. Aunque el jefe de sección Lee Jaeon habría visto, como de costumbre, una habitación llena de civiles en lugar de empleados después de despejar la oscuridad, no había ni rastro de perturbación en su rostro. Típico del lagarto que era él, en realidad. Lo que me molestaba, sin embargo, era que nadie más lo había seguido. El investigador definitivamente dijo que el escuadrón de había regresado. Pero el jefe de sección Lee Jaeon estaba solo. ¿No me digas que los nuevos empleados murieron todos en un instante? A pesar de mis dudas, las interacciones entre los empleados de Soñar Despierto Inc. continuaron. Jefe de sección. El recolector de esencia de sueños, si pudiera traerlo por aquí. Sí. Gracias. Si pudiera esperar un momento. Con la tumba de la sirena despejada, era lo primero que había que manejar. Después de devolver la solución de esencia de sueños al investigador, el jefe lagarto miró alrededor del área inusualmente concurrida del equipo de investigación. Mientras su mirada recorría la habitación, esos ojos rojo sangre se fijaron en mí. De ninguna manera. Me reconoció. Pero pronto, la mirada se movió, y el jefe lagarto caminó en silencio hacia el centro de la oficina y se sentó en un sofá de reuniones. Eso significaba que acababa de entrar y sentarse entre los niños empapados en sangre y contaminados sin inmutarse. Ese lugar. Incluso el equipo de investigación estaba tartamudeando. Su presencia era tan extraordinaria y contundente que se podía escuchar a los agentes susurrándose entre sí. ¿Agente lo conoce, por casualidad? ¿La máscara de lagarto? No. Pero si lo hubiera visto una vez antes, nunca lo olvidaría. El agente Choi también parecía verlo por primera vez. Eso tenía sentido. El jefe de sección Lee Jaeon, o más bien el empleado de, era un personaje que aparecería por primera vez cuando los registros de exploración oscura crecieran y las eliminaciones anómalas de broma, chistes, se volvieran aceptables entre la comunidad. Se podría decir que sus registros de exploración no se superponen realmente con los del agente Choi, quien estuvo activo principalmente en los primeros días. Incluso los niños que acababan de recibir primeros auxilios y recuperado su energía estaban mirando de reojo al hombre de la máscara de lagarto. Hubiera sido bueno si las cosas hubieran terminado ahí. Pero a medida que pasaba el tiempo, el número de niños que habían recuperado su energía seguía aumentando, así que... Disculpe, vamos a ver a mi mamá ahora. Yo quiero ir al baño. Subin tiene hambre. Los niños relativamente ilesos comenzaron a mirar a su alrededor y luego comenzaron a levantar las manos para hablar. Aunque habían tenido experiencias horribles en el Palacio del Océano Brilla, debido a que todo estaba dentro de esa alucinación de cuento de hadas, no habían perdido su inocencia. Además, al estar heridos en el incómodo suelo de la oficina, era impresionante que los niños hubieran aguantado tanto tiempo sin decir una palabra. Necesito orinar. Pero con esto, los investigadores ahora tenían la excusa perfecta para atraer a los niños uno por uno. Maldita sea. En cualquier momento, los investigadores probablemente empezarían a decir cosas como, vamos a llevarte al baño, los llevaremos a la cafetería, y tratar de separar a los niños en grupos.
Los agentes ciertamente se quedarían con ellos como un pegamento, pero el problema era que siempre quedarían algunos niños atrás, lo que significaba que se separarían. Si los agentes se separan uno por uno, solo será más difícil tratar con los empleados de Soñar Despierto Inc. Tal como estaban las cosas, los agentes ya estaban en sus límites físicos, cubiertos de moretones de pies a cabeza. Esta obvia trampa tampoco pasó desapercibida para los agentes. Sus expresiones se habían vuelto sutilmente más frías. Si ese es el caso, no hay otra manera. Tendremos que dar el primer paso. Y el empleado más seguro aquí es. Solo yo sé eso. Conteniendo un suspiro, le susurré a uno de los niños que dijo que quería ir al baño. ¿En serio? ¿Sabes dónde está? Sí. Con eso, el niño se levantó y tímidamente agarró la pernera del pantalón de alguien cercano y preguntó. Disculpe, señor. ¿Dónde está el baño? Jefe de sección Lee Jaeon. El hombre con cara de lagarto sentado en el sofá parpadeó y miró al niño. Niños, un momento. Antes de que el agente Choi pudiera decir algo, animé a los otros niños. ¿Ustedes también quieren ir? Sí. Yo también. Kwak Jae-kan se había ido, y todos los empleados conocidos habían desaparecido para recibir tratamiento y entrevistas. Además, la mitad de mi cara todavía estaba cubierta de cicatrices de úlceras y necrosis, por lo que las probabilidades de que alguien me reconociera eran extremadamente bajas. Mientras actúe correctamente, todo estará bien. Me mezclé entre los niños, me acerqué al jefe de sección Lee Jaeon y le pregunté, lo más parecido posible a los otros niños. Señor, ¿puede llevarnos al baño? Sí. Los niños que se habían reunido a mi alrededor lo miraron con ojos brillantes. ¿Nos va a mostrar el camino? Sí. Y tan pronto como el jefe de sección Lee Jaeon se puso de pie, los niños finalmente estallaron en risitas y se aferraron a sus muslos y espalda. ¡Guau! Solo entonces les di a los dos agentes un pequeño asentimiento. Era una señal de que, si algo salía mal en el camino, gritaría y les alertaría del peligro. El agente bronce pareció darse cuenta de que había elegido al empleado más seguro, y aunque su expresión era complicada, permaneció en silencio y no intervino. ¡Vamos! En cualquier caso, gracias a esto, el jefe de sección Lee Jaeon comenzó a caminar por el pasillo con unos 6 o 7 niños a cuestas, como un flautista lagarto. Y afortunadamente, no hubo otros incidentes hasta que terminamos de usar el baño cercano de forma segura. Uf. Después de ayudar a los niños que eran demasiado pequeños para usar el baño solos, me lavé las manos con agua fría en el lavabo para intentar recomponerme. Realmente es inconveniente tener solo una mano. Y ahora que estaba usando este familiar baño de la empresa de nuevo, sentía que mi mente podría desvanecerse. Solo quiero derrumbarme en una cama. Suprimiendo mi fatiga, terminé de lavarme la mano. El jefe de sección Lee Jaeon se acercó en silencio a mi lado. De ninguna manera, ¿iba a cuidarme solo porque era un niño? Señor Corzo. Casi golpeo la cabeza de lagarto con mi mano restante. El equipo antiescuchas está actualmente activo. Esta conversación no se filtrará al exterior. Uf. Con una mano temblorosa, cerré el grifo y bajé la voz. ¿Cómo me reconociste? Quiero decir, ya ni siquiera tengo un brazo, y mi edad ha cambiado. Sí. Se le ha determinado como la misma persona a través del cambio de edad y la pérdida de una extremidad. Sigamos adelante. Es un alienígena reptiliano que dispara andanadas de bombas sagradas, así que quizás tenga otros métodos de análisis. De todos modos, gracias por su ayuda. Casi expongo mi identidad al equipo de investigación. Ya veo. Cuando regresemos a la habitación, por favor, asegúrese también de que los niños no sean llevados por los investigadores en el camino. Sí. Los ojos sin párpados del lagarto miraron al espacio por un momento, luego volvieron a mí. Los niños aún no habían salido del baño, así que todavía teníamos tiempo para una breve conversación. Dudé un momento, luego pregunté. ¿Le ha ido bien, jefe de escuadrón? Quería preguntar si el nuevo personal del escuadrón D está bien, y si sus exploraciones en la oscuridad han ido bien. No hay personal nuevo. Actualmente, el escuadrón D está asignado a entradas individuales en oscuridades, y no hay incidentes inusuales. Ya veo.
Así que Lee Jaeon estaba trabajando solo. Lo han dejado en la estacada. Justo cuando el escuadrón había sido ascendido a escuadrón de élite y estaba a punto de comenzar las operaciones de prueba, yo, la persona que había sido ascendida y transferida, desaparecí y fui declarada muerta. Al final, el escuadrón quedó colgando como una cometa con la cuerda cortada. Así que, incluso si la compañía se hubiera estado arrastrando durante meses, sin saber qué hacer con el escuadrón, no sería extraño en absoluto. Pero como era tan realista, mi boca se sentía aún más amarga. Debió haber muchos rumores. Incluso si el jefe lagarto era del tipo que no le importaban esas cosas en absoluto. Jefe de escuadrón. Abrí la boca antes de darme cuenta. Si hago una compra en el centro comercial espacial, eso le ayuda a usted, jefe de sección. Las compras en el centro comercial espacial no están directamente relacionadas con el sustento del jefe de sección Lee Jaeon. Sin embargo, la comisura de su boca dibujó una curva ligeramente amigable. Pero nos es útil. Era una forma extraña de decirlo. Eso me recuerda a, podemos ayudar, de alguna manera. En cualquier caso, entendí que proporcionaba ayuda indirecta. Si ese es el caso, tengo que usar efectivo para comprar allí. No. Entonces es posible intercambiar artículos. No. Maldita sea. Entonces, ¿cómo uso otros métodos de pago? Use la tarjeta VIP. La conversación terminará aquí. Alguien se acerca. Procesé sus frases una por una. Clic. La puerta de cristal esmerilado del baño se abrió y alguien entró con pasos rápidos, llegando hasta el lavabo. Oh, qué conversación tan divertida están teniendo con los niños. Kwak Jae-kang. Los llevé al baño. Funciones corporales, muy importantes, especialmente para los niños. Kwak Jae-kang, con una bata blanca de laboratorio, se agachó para mirarme a los ojos. ¡Maldita sea! Fingiendo miedo, bajé rápidamente la cabeza y retrocedí. La voz de Kwak Jae-kang bajó a un susurro, como si ofreciera un favor secreto. ¿Quieres venir conmigo? Tendremos deliciosos bocadillos, jugaremos en el patio con tus amigos y descansaremos bien. Vamos solo con los amigos que están aquí ahora. No los otros, solo tú, especialmente. Quiero ver a mi mami y a mi papi. Claro. También los verás. Este bastardo, en serio. No quiero. El señor da miedo y es feo. Al escuchar a los niños salir, me escondí detrás del jefe de sección Lee Jaeon. ¡Qué miedo! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Da miedo. Supongo que ese señor da miedo. Los niños son rápidos y fáciles de influenciar. El ambiente cambió en un instante, y todos ellos dudaron, luego corrieron detrás del amable señor para alejarse del señor aterrador con la bata blanca. No, puede que no me vea tan bien como el jefe de sección Lee, pero aún así, tengo lo mío. Esto es vergonzoso. Al ver al lagarto con todos los niños aferrados a él, Kwak Jae-kang se rascó la nuca. Hubo un destello de arrepentimiento y obsesión en sus ojos. Jefe de sección Lee, si está pensando en intentar atraer a los niños. Debería conocer su lugar. Chasqueando la lengua, Kwak Jae-kang finalmente se dio la vuelta, y salió del baño. Chirrido. En el momento en que la puerta del baño se cerró, algunos de los niños soltaron suspiros involuntarios de alivio. Tuve un pensamiento. Quizás los niños no solo estaban reaccionando al ambiente, sino que instintivamente sentían a alguien dañino. Vamos. Está bien. El jefe de sección Lee Jaeon se convirtió una vez más en el lagarto flautista y llevó a los niños de vuelta al laboratorio. Los agentes, que habían estado observando nerviosamente la puerta, finalmente soltaron cortos suspiros de alivio, y la tensión sofocante se relajó un poco. Gracias. Le di al jefe de sección Lee Jaeon un pequeño, inconspicuo arco de gratitud, y él, aún con esa cara de reptil inexpresiva, se sentó en el sofá y continuó vigilando. Y aproximadamente 1 o 2 horas después, ha llegado el personal de la Oficina de Gestión de Desastres. El refuerzo que habíamos estado esperando había llegado. Lo que sucedió después fue más fluido de lo esperado. Tan pronto como se recibió el mensaje urgente del agente Choi, la Oficina de Gestión de Desastres envió vehículos de rescate y llegó a Soñar Despierto Inc.,
y con todo listo para escalar, incluso el equipo de investigación no tuvo más remedio que retroceder. Solo tomaremos una muestra simple. Eso no es dañino para nadie, así que debería estar bien, ¿verdad? El agente bronce estaba a punto de explotar, pero al final, se recolectaron muestras de tejido de los jóvenes sirena. Solo están raspando un poco de los muñones de cola cortados. Eso no dañaría a los niños. Lo que me preocupó un poco fue que también tomaron algo de mi propia carne. Tendré que contactar rápidamente al director Hou para asegurarme de que se maneje. Lo importante es... ¡Guau! Finalmente nos liberamos de la historia de terror. Dios mío, los niños están todos dormidos. Los niños se habían quedado dormidos. Cargados en las ambulancias enviadas por la Oficina de Gestión de Desastres, los niños fueron transportados rápidamente a la sede. Allí, fueron limpiados, tratados por especialistas médicos, cambiados a ropa limpia y se les dio una comida. Solo después de eso, quizás debido a toda la fatiga acumulada por su espectacular calvario, finalmente se quedaron profundamente dormidos. Menos mal. Por supuesto, los agentes finalmente pudieron tomar una ducha caliente y comer también. Uvas finalmente volvió a ser un adulto también. Lo mismo me pasó a mí. Gracias a una rápida recarga de la llama Dokaebi, mi brazo derecho se restauró y todo mi cuerpo volvió a su forma original de hombre adulto. Me hundí en el sofá, sintiendo una rara sensación de estabilidad. Por alguna razón, el salón del equipo 1 de la Tortuga Negra se sentía más cómodo que nunca. Aunque, siempre se sintió como una acogedora sala de club escolar, así que quizás era natural. Nunca se sabe lo que esa compañía podría intentar después. Lo sé. En mi estado somnoliento, capté fragmentos de la conversación de los agentes a mi lado. El agente bronce parecía sospechar que Soñar Despierto Inc. podría intentar algo más. Recibimos una llamada del equipo de análisis, por cierto, sobre las drogas que se les dieron a los niños. Aparentemente, algunas botellas tenían una poción Soñar Despierto mezclada, del tipo que te hace dormir y ser transportado a algún otro lugar. Mi mente se despertó de golpe. Noté que estaban seleccionando ciertas botellas para los niños más mutados, así que lo estuve vigilando. Ya se han retirado todas esas. Por supuesto. Uf. El agente Choi me dio una palmada en el hombro. Uvas, realmente lo hiciste bien antes. Incluso lograste que ese miembro del personal que aún no estaba en la conspiración te llevara al baño de verdad. Sí. Ante eso, el agente bronce intentaba desesperadamente no encontrarse con mis ojos ni con los del agente Choi, ni siquiera por accidente. Gracias, agente. Así que ahora, deberíamos ir a arreglar eso, ¿verdad? El agente Choi de repente me señaló. O, más precisamente, a la mitad de mi cara que aún mostraba rastros de úlceras. Cierto. Incluso después de volver a mi apariencia original, los signos de infección no habían desaparecido. Parecía que la contaminación mental de haberme fusionado con la historia de terror había sido curada por la caracola, por eso no había sido tan consciente de ello hasta ahora. Así que si vamos a la enfermería. No, hay una forma más rápida que esa. El agente Choi se levantó. El agente bronce lo siguió desde el sofá sin decir una palabra, y ambos se volvieron hacia mí con una sonrisa. Vamos a conocer a la anciana.